El periodo de violencia política que vivió el Perú entre los años 80 y 2000 fue el de mayor impacto en su historia republicana. Se estima que las víctimas fatales ascienden a más de 69.000, siendo los más afectados aquellos peruanos que se encontraban menos atendidos por el Estado. Una de las agrupaciones que surge en este contexto es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP. Fundada en 1983, esta congrega mujeres, hombres y jóvenes familiares de desaparecidos alrededor de la búsqueda y reparación por la pérdida de sus seres queridos. En función de esta experiencia, en el año 2017 se realizó un estudio que tuvo por objetivo analizar la manera en que se relacionan la conectividad social y el empoderamiento en miembros de esta asociación. El análisis se sostuvo sobre los siguientes conceptos. Con respecto a la conectividad social, esta alude a la valoración que cada persona hace sobre la calidad y cantidad de relaciones interpersonales que establece. Con respecto a la agencia, esta es la capacidad para lograr lo que se considera valioso. Implica distintos niveles de involucramiento para dicho logro y en algunos casos significa la consecución de metas que van más allá del individuo. Finalmente, el empoderamiento hace referencia a la expansión de la capacidad de agencia en un dominio específico, en el caso de este estudio, para el dominio de justicia y verdad. El contexto de violencia política genera un factor a considerar y sobre el cual se añadió la variable crecimiento postraumático. El proceso de crecimiento postraumático y el fortalecimiento de las redes de conectividad social fortalece la agencia individual y colectiva y posibilita su expansión hacia diversos logros. Para la realización de este estudio, se llevaron a cabo una serie de entrevistas con miembros de la asociación ANFACEP, que brindaron información que se sintetiza en 3 grandes puntos. Primero, los entrevistados definen la justicia y verdad como el contar con una sentencia para quienes causaron las desapariciones, hallar a sus familiares, el saber de lo sucedido, el reconocimiento y arrepentimiento de los perpetradores y el contar con reparaciones dignas que vayan más allá de la dimensión económica. Segundo, los entrevistados refieren que antes de ingresar a ANFACEP experimentaron privaciones importantes en diversos aspectos de sus vidas. Es tras el ingreso a ANFACEP y la membresía permanente que se logran mejorías en su salud mental, en sus vínculos y en algunos logros significativos a nivel de justicia y verdad. Fueron claves en este proceso la capacidad de cada persona para procesar el evento traumático y el contar con grupos de soporte y sostenimiento permanente como las iglesias, las familias y principalmente ANFACEP. Tercero, haciendo un balance temporal, el apoyo estatal percibido continúa siendo muy débil. La priorización en la atención a personas afectadas por la violencia ha tardado en llegar. Muchos casos quedan aún pendientes por judicializar y la preservación de espacios de memoria sigue en riesgo. Con todos los desafíos de una lucha de estas características, este estudio nos permite verificar la importancia de las relaciones interpersonales para facilitar el empoderamiento en un dominio tan significativo como la búsqueda de justicia y verdad para los familiares de personas desaparecidas por la violencia.